jóvenes, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, profe. Denme un momento en lo que saco la lista y activo la pantalla. Ay, ¿cómo se ve acá esto? Dos. Ok, al momento hay 16, 17, 18 participantes. Ok, voy a dar un momento más para el pase de lista, o lo hago más adelante, en lo que se reúnen sus demás compañeros. Entonces, permítanme, les voy a compartir la pantalla para revisar algunos conceptos. Ok, en este momento están viendo la presentación, ¿correcto? Y ahora sí, Sí, acá profe. tengo rayos. Ok, listo. Entonces, la sección que ustedes vieron, la 1.2, relacionada con la parte de, ay, ¿cómo llaman? Funciones de rama, fue la actividad que se les dejó la vez pasada, y tienen una actividad por realizar para entregar, o a tardar hoy por la tarde, con respecto a esta sección. Entonces, vamos a dar un repaso sobre esta parte, y vamos a definir algunos conceptos para poder pues avanzar en esta cuestión. Entonces, en la presentación les mencionaban modelos eléctricos, las variables eléctricas de interés, las funciones eléctricas y, bueno, todos los demás tipos de elementos que nosotros podemos tener, y aterrizaban con la definición de un circuito eléctrico. Bueno, pues nosotros lo vamos a ver un poquito diferente.
Vamos a comenzar con la parte de las variables de interés, las variables eléctricas de interés, lo que nos da a nosotros entonces la perspectiva hacia lo que son las funciones eléctricas con sus modelos eléctricos y las funciones de rama para describir a cada uno de estos elementos con las funciones de rama correspondientes. Y finalmente, pues vamos a definir la parte de lo que es un circuito eléctrico. Entonces, ahí les explicaban y entraban directamente con esas notaciones, ¿no? Les decía el voltaje, a qué se refiere esa parte del voltaje, que estaba relacionando la energía potencial con la existencia de un campo eléctrico. Y bueno, en un caso unidimensional, teníamos que el voltaje iba a ser el negativo del gradiente del voltaje. Son ecuaciones que ven y a lo mejor pues se ven muy complejas, ¿no? Al momento. Pero supongo que ustedes ya llevaron sus cursos de teoría electromagnética, de magnetismo, y ahí ya han visto estos conceptos, ¿cierto? Estamos llevando este semestre la materia, profe. Que están llevando, ok. Bueno, se va a complementar un poco esa parte. Y al lugar de definir directamente lo que es el voltaje en este caso, con sus ecuaciones fundamentales, y también tenía acá definida lo que era la corriente con dos contribuciones, una corriente de arrastre y una corriente de difusión, que juntas se sumaban y daban cabida a la corriente general. Bueno, pues la vamos a relacionar un poquito diferente. También lo que es la carga, de hecho, todas estas unidades que estamos viendo surgen a partir pues de lo que es la carga eléctrica. Y finalmente vamos a ver que el campo magnético, o el flujo magnético que nos denota acá, también está en función de lo que es una carga, su campo eléctrico, y que cuando atraviesa por un conductor, bueno, pues este va a estar generando un flujo magnético alrededor. Entonces, ahorita definimos estas características para llegar, bueno, pues a lo que son las funciones eléctricas o las relaciones de rama de cada uno de los elementos. Entonces, en el video les mencionaba que las funciones de rama, pues estaban relacionadas con lo que es un elemento de circuito, el cual, pues, básicamente lo podemos definir en su forma sencilla como, bueno, sí, una rama, la podemos definir como un solo elemento de circuito con sus dos nodos a los extremos. Entonces, hay elementos que tienen más de dos nodos, pero generalmente, bueno, los que vamos a ver nosotros de interés son de dos nodos solamente. Y bueno, un nodo se define como el punto de conexión entre dos o más ramas. Entonces, tomando en cuenta eso, ahorita lo escribimos para denotarlo. Bueno, pues nosotros podemos tomar cualquier tipo de elemento, ¿ok? Y representarlo con algún cuadrito, con sus dos nodos a los extremos, denominados I y J, y decir que este elemento corresponde a ya sea, no sé, una resistencia, un capacitor, un inductor. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, porque dibujito, esta representación, va a estar acompañada de una ecuación matemática que nos describe pues un modelo como tal matemático, el cual nos va a decir la dependencia de este elemento. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que tiene un voltaje entre las terminales I y J, ¿okay? Entre esas dos terminales, un voltaje de referencia positivo y negativo. Siempre la referencia positiva va a ser el primer elemento que aparezca, en este caso el I, y el negativo va a ser pues la segunda que aparece, en este caso J. Entonces nos dice que tenemos un voltaje entre estas dos terminales I y J, donde este es el positivo, este es el negativo, y que nos dice que está en función de una corriente que fluye por acá, que también fluye por las terminales I y J, es decir, que va en ese sentido. Inicia en I, bueno, entra en I y sale por la terminal J. Y entonces vamos a ver más adelante que tenemos un elemento que nos relaciona estas dos variables,
voltaje y corriente, y que de hecho pues ya lo han visto y se llama resistor o resistencia. Entonces el elemento que me relaciona voltaje con corriente se llama resistencia. Entonces si yo denoto un elemento dibujado de esta forma, con sus dos nodos, y le pongo esta ecuación, este modelo matemático, yo sé que esto se refiere a una resistencia. Ahora bien, si yo elijo este otro de acá, digo que tengo el mismo dibujo, la misma representación, una rama con sus dos nodos, y J, y ahora digo que tengo una carga entre el nodo I y el nodo J, y esa carga está en función de un voltaje aplicado entre el nodo I y el nodo J. Ok, bueno, pues haciendo un poquito de los análisis, vamos a ver que este elemento ahora representa lo que es un capacitor. Este elemento no cambió, fue el mismo, lo que cambió fue su ecuación o su modelo matemático, y ese modelo matemático entonces me está relacionando dos variables eléctricas diferentes, carga con voltaje, y por ende yo sé que este elemento ahora se representa como un capacitor. Y por ejemplo acá tenemos otra relación, carga con flujo, ¿sí? Y podemos encontrar qué tipo de elemento puede ser, en este caso es un resistor. Y finalmente también podemos encontrar una relación que es constante, ¿ok? Acá nos dice que yo tengo un voltaje entre la terminal I y J, ¿ok? Con esa referencia positivo o negativo, y que es una constante. Entonces yo puedo asumir que este elemento ahora, con esta ecuación, representa una fuente de voltaje constante. Entonces nos está dando un voltaje constante. Entonces, todo elemento que yo tenga representado de esta forma debe estar acompañado siempre con su modelo matemático, su ecuación que describa a este elemento para saber efectivamente a qué dispositivo o qué elemento eléctrico se refiere. Si yo solamente les pongo eso y les pregunto qué es, bueno, pues va a ser muy complicado que nosotros sepamos qué elemento eléctrico corresponde. Necesitamos ver nosotros de antemano, pues, cuál es la ecuación matemática que describe. Bueno, pero también algunos elementos, como se mencionaba más adelante, pues ya tienen también una simbología establecida. Entonces, por ejemplo, si yo veo un elemento de este tipo, más o menos, pues yo sé que este elemento de entrada es un resistor, ¿ok? Ya tiene un símbolo establecido. O también el resistor lo puedo muchas veces dibujar como ese cuadrito así. Y yo sé que si yo veo esto en un circuito eléctrico dibujado, se refiere pues a una resistencia. ¿Ok? Y por ejemplo, si yo veo una representación así, dos placas paralelas, bueno, yo sé que este elemento se refiere a un capacitor. Ya no necesito describir el modelo porque ya sé que esa simbología corresponde a esos elementos. O el otro que sería así, corresponde a un inductor. Este otro que corresponde a una fuente de voltaje constantes, terminales más y menos. O este otro que corresponde a una fuente de voltaje controlada por alguna variable, ya sea voltaje o corriente. ¿Sí? Este otro que correspondería a una fuente de corriente constante, o este otro que correspondería a una fuente de corriente controlada por alguna corriente o algún voltaje. Entonces, a partir de esas relaciones yo puedo saber qué tipo de elemento, ya sea representándolo como un bloquecito, como una cajita negra normal acá, voy a poner el color del computador, ahí se quedó el mismo. Ok, como una cajita así siempre, y escribiendo su ecuación, yo sé qué elemento, o como la simbología para representar cada uno de esos elementos. Resistencia, capacitor, inductor, fuente de voltaje constante, fuente de corriente constante, fuente de voltaje controlada por algún elemento y fuente de corriente controlada por algún otro elemento.
Y bueno, finalizamos con las variables eléctricas de interés. Y en este caso nosotros tenemos 4 variables eléctricas de interés. Y este cuadrito que tenemos acá, pues es bastante interesante. Entonces, yo tengo como características o como variables eléctricas, en primera instancia, pues lo que es voltaje, corriente, carga y flujo magnético. No importa el orden en que se pongan, tenemos esta relación de estas variables. Entonces, si se dieron cuenta un poquito, bueno, a modo de explicación rápida, ahorita lo vemos más detalladamente. El elemento eléctrico que me relaciona lo que es la variable de voltaje con la variable de corriente, pues se llama resistor. Entonces, este elemento se llama resistor y pues ya hemos visto el símbolo. Ay, eso vamos a poner en rojo. El símbolo eléctrico que lo acompaña es este de acá, con sus nodos colocados, más menos. ¿Ok? Ese es el elemento eléctrico que me relaciona estas dos variables, voltaje y corriente. Y esto lo hace a partir de la relación de la ley de Ohm, donde pues nos establece que la resistencia o el voltaje es igual a corriente por resistencia, y por ahí podemos derivar la resistencia o cualquier otro elemento. Entonces me dice que el voltaje para este elemento es igual a la corriente por la resistencia. Y esa es la ecuación que caracteriza a este elemento, al resistor. Entonces estamos relacionando voltaje y corriente, esas dos variables que tenemos acá. Luego el elemento que me relaciona a mí la siguiente parte, que sería la carga con el voltaje. Bueno, pues este elemento eléctrico que relaciona estas dos variables se llama capacitor. Y ese capacitor tiene su símbolo de este tipo. ¿Sí? Entonces vamos a escribirle acá. Este es el resistor. Este es el capacitor. Ok. Y siguiente, el otro elemento que me relaciona otras dos variables eléctricas, que es la corriente y el flujo magnético, se denomina inductor. Y el símbolo del inductor es este de acá. Y así hasta hace mucho tiempo estuvieron estos elementos básicos, resistor, capacitor, inductor, que relacionaban estas variables eléctricas. Pero allá por los 80s, un personaje importante para la parte de electrónica, llamado Leon Ochoa, dicen, Leon Ochoa, pues él estuvo investigando alguna relación que hubiera de un elemento que relacionara estas dos variables, la carga y el flujo magnético. Y entonces sí, descubrió de forma teórica que podría haber una relación, un elemento que podría relacionar estos dos, que pues se dejó en teoría solamente, y hace unos 10, 15 años ha tomado nuevamente forma, y pues sí se ha demostrado que efectivamente se puede tener o sintetizar un elemento que tenga la relación de estas dos variables desconocidas, y ese elemento se conoce como memristor. Memristor. Y este elemento es, pues, a la fecha no hay un elemento memristor que podamos utilizar así directamente, como el comprar una resistencia, un capacitor. Está en desarrollo, pero sí ya se han emulado con otro tipo de circuitos el funcionamiento que debería tener de forma teórica. Y este elemento, bueno, tiene una representación de ese tipo, donde viene así.
Ok, así lo van a encontrar. Ese es el símbolo del memRestore. Y entonces, con ese aporte que tuvo este personaje, bueno, pues se ha cerrado este cuadrilátero de variables eléctricas, donde podemos tener entonces la relación de cada una de ellas con un elemento. Entonces, es muy importante que ustedes analicen este cuadrito, que se lo aprendan, es bastante sencillo, y con esto van a poder ustedes ver qué tipo de elemento vamos a utilizar si yo solamente les represento, por ejemplo, la función o la ecuación. Si yo les pongo una ecuación donde hay una variable voltaje y una variable corriente, bueno, automáticamente ustedes van a saber que se refiere a un resistor. Si yo pongo una ecuación donde interviene voltaje en función de carga, o carga en función de voltaje, no importa, pues vamos a ver que estamos hablando del capacitor. Si yo escribo una ecuación que relaciona la corriente con el flujo magnético, se va a referir a un inductor. Y si yo pongo una ecuación de una carga con un flujo, bueno, pues sabemos que se refiere a un memprestor. Entonces, esa relación que tenemos acá, este cuadrito que les acabo de colocar con los elementos, es muy importante que lo analicen. Ahorita lo vemos bien a detalle. Ok, ¿qué más habíamos visto? Ok, les mencionaba también la parte de las características. Empezaba a ver cada uno de los elementos. Acá tenemos un elemento lineal, un resistor de tipo lineal, el cual, pues este es el símbolo que habíamos anotado y cumple con esta ecuación, con este modelo matemático. Me relaciona un voltaje en función de la resistencia multiplicada por la corriente, la ley de Ohm. ¿Okay? Entonces, yo veo que se maneja variable de voltaje y variable de corriente, entonces yo sé que esto es un resistor de entrada. ¿Okay? Y entonces yo puedo ver en un plano de corriente y voltaje cómo es esa respuesta. Entonces yo sé que el voltaje está en función de la corriente, ¿no? Tenemos voltaje en función de corriente. Para una corriente determinada, bueno, para una corriente determinada voy a tener un valor de voltaje determinado. Y entonces, esta relación que yo escribo acá, corriente, voltaje, pues me va a dar una pendiente de esta línea que va a ser el valor de mi resistencia. ¿Cómo sale esto? Bueno, pues sale de que esto es un resistor de tipo lineal. Y algo lineal se refiere a una línea recta. Si ustedes recuerdan bien sus cursos de matemáticas, les mencionaban eso, ¿no? Algo lineal, pues es algo que sigue una línea recta. Y en este caso, para la parte de circuitos, que sea lineal, debe de representar una línea que sea recta y que pase por el origen. Entonces, si nosotros representábamos una línea recta, sabemos que la ecuación de una línea recta, de forma general, tiene esa característica, y igual a mx más b, donde esta m es la pendiente de la línea, es decir, puede estar así, puede estar más inclinada, más para allá. Y esta b nos representa un offset, ¿okay? Un incremento en esta línea de acá. Entonces, ese offset puede hacer que mi línea, al lugar de comenzar por 0, comience en un punto más elevado o en un punto más para abajo. Entonces, exactamente en la parte de circuitos, un elemento que sea lineal forzosamente requiere que tenga un offset 0, ¿okay? Es decir, que pase por el origen. Entonces, esta variable la vamos a quitar y entonces si yo veo una representación gráfica donde tengo una línea que no pase por el origen, entonces esto no es lineal. Si yo tengo esta línea de abajo que no pasa por el origen, esto tampoco es lineal. Pero si yo veo que efectivamente pasa por el origen esa línea, entonces yo considero a este elemento de tipo lineal. Y esto es lo que se mostraba también en esta gráfica, que la linealidad, para que se cumpla, debe ser una línea recta, pero que pase forzosamente por el origen. Si yo tengo un offset, ¿okay? Una variable b en este caso negativa, que está haciendo esto, bueno, pues este elemento lo voy a considerar no lineal. Forzosamente debe de pasar por el origen para que sea lineal. Y entonces, con respecto a esto, cualquier gráfica que yo vea de algún elemento que no corresponda a una línea recta,
Por ejemplo, yo puedo tener un elemento así. Bueno, pues voy a decir que este elemento sí es un resistor porque relaciona lo que es la variable de corriente y voltaje en ese plano voltaje-corriente, pero no tiene una relación lineal. Entonces, es un resistor de tipo no lineal y eso es lo que venía en esta parte. Entonces, tenemos elementos resistivos que pueden ser lineales también por algunas dependencias, pero en forma general, esta forma que yo tengo acá, pues no es lineal, no se parece a una línea recta, pero yo podría, con algunas restricciones, como menciona acá, decir que este elemento es lineal si solamente tomo en cuenta este segmento, por ejemplo. De aquí a acá, pues yo veo que sí se comporta como una línea recta que está pasando por el origen. Entonces puedo decir, esta sección de acá sí es lineal, pero para esos intervalos, pues ya no es lineal. Pero si yo tomo una característica de forma general, viendo esta gráfica, pues yo determino de entrada que ese comportamiento es un resistor de tipo no lineal. ¿Por qué es que es un resistor? Porque tengo la variable de corriente y la variable de voltaje. De entrada ya, desde ahí ya sé que esto es un resistor. Ahora, el comportamiento que no es lineal, bueno, porque estoy viendo una gráfica que no corresponde a una línea recta, que puede ser para el origen. Y tercera, porque si yo me voy a la parte del modelo matemático, este modelo matemático me está mostrando que este voltaje tiene una dependencia exponencial con la corriente. Entonces, de entrada, esta exponencial, pues ya sabemos que no es lineal. ¿Okay? Va a tener ese comportamiento. Entonces, sí podemos tener esos elementos, tipos lineales y no lineales, pero bueno, va a depender de la característica de nuestra ecuación o de forma gráfica si lo vemos así. Y bueno, ahorita vemos los casos especiales de los resistores. Y también se muestra la parte de las fuentes controladas, que las llama transactores también. Entonces, generalmente en circuitos son conocidas como fuentes controladas. Y bueno, en inglés se conocen como transactores, porque bueno, van a transferir información de un puerto hacia otro. Y vamos a ver que tenemos cuatro tipos, dos de voltaje y dos de corriente, que me van a dar a la salida un voltaje, en este caso me da un voltaje a la salida, un voltaje a la salida, y otros dos que me van a dar una corriente a la salida, una corriente a la salida. Pero van a depender de qué variable de entrada está controlando. Entonces, ahorita los vemos con más detalle, solamente es una parte pues, ilustrativa de lo que estamos checando, de lo que se trató estas diapositivas, que pues sí le faltó ahondar un poquito más en la parte de información. Y finalmente mencionaba también en el video que podemos tener alguna dependencia del tiempo sobre esas variables. Entonces, al tener una dependencia del tiempo, bueno, pues nosotros podemos ver diferentes señales o diferentes formas de nuestras señales, en este caso de las fuentes de voltajes o de corrientes. Entonces, para este caso, para este curso, la mayor parte de lo que vamos a estar viendo van a ser que no son dependientes del tiempo, bueno, que es un voltaje de tipo constante, ¿ok? Que está en DC, ¿ok? Un punto de operación en DC. Y que no está variando en el tiempo nuestra fuente, siempre está fija. ¿Y qué hizo? No sé qué le moví, que ya me salió esto. Ok, y vienen cada una de las ecuaciones, características de los elementos, y termina con la parte de el análisis de circuitos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en un análisis de circuitos? Puedes responder dos preguntas. ¿Cómo está conectado? ¿Y qué es lo que está conectado? Entonces, vamos a ir desglosando para este curso qué elementos tenemos, cómo están conectados y cuáles son los que están conectados y cómo están conectados. Ya está. Ok, entonces voy a pasar. ¿Qué pasamos? ¿Escribimos o ponemos la presentación más rápido? Y ahí el detalle.
A ver, ¿cómo estamos de tiempo? 1:30, 2, 3. Bueno, vamos a escribir. Como si fuera la pizarra, ¿no? En clase. Ok, entonces a mí me interesa pues analizar, ¿no? Circuitos eléctricos. Pero entonces vamos a la definición de qué es un circuito. ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Alguien me puede decir qué es un circuito eléctrico? ¿O qué entendemos por circuito, para empezar? ¿Qué se entiende por circuito? Componentes interconectados. Componentes interconectados. Mm, Ahorita estamos hablando de circuito eléctrico, pero también en forma general, ¿qué es un circuito? ¿Qué tipos de circuito han escuchado? Recorrido Sí, cerrado. un recorrido cerrado, ¿ok? ¿Alguien más? Bueno, estamos hablando de que es un recorrido, un circuito es un recorrido cerrado. Y ahora la parte de eléctrico, ¿a qué se refiere esa parte de eléctrico? ¿Transporta electricidad o hay electricidad dentro del circuito? Tenemos transporte de energía, ¿no? No como tal electricidad, sino transporte de energía, ¿ok? Y además, complementando con el compañero que había mencionado al principio, bueno, pues van a ser elementos interconectados, ¿no? Entonces, tenemos un recorrido, porque nos decía su compañero que es un trayecto cerrado, ¿ok? Ya tenemos un circuito. Y la parte eléctrica, bueno, pues va a estar trabajando con elementos eléctricos interconectados que nos van a estar transportando variables eléctricas, ¿no? Energía. Entonces, esto lo definimos como un circuito. Entonces, acá yo he dibujado, pues un circuito, tiene una trayectoria cerrada, corresponde, y tiene elementos conectados entre sí, que bueno, cada uno de esos elementos yo los puse como unas cajitas, dependiendo de la ecuación que rige cada uno de ellos, bueno, pues va a tener un funcionamiento, y además pues va a estar transportando voltajes y corrientes. Entonces, eso es un elemento eléctrico. Pero tenemos también dos cuestiones también que tomar en cuenta, porque muchas veces hablamos de circuito eléctrico y muchas veces hablamos de circuito eléctrico. ¿Cuál es la diferencia entre un circuito eléctrico y un circuito físico? Vamos a borrar esto. Vamos a ponerlo por acá. Que en uno se Entonces, analiza cómo se mueve. ¿cómo qué, perdón? En uno se analiza cómo se mueve la energía dentro del circuito y en el otro es lo que hace físicamente. Ok, sí tiene la idea. En forma general, uno, que es el circuito eléctrico, pues es una concepción, ¿no? Un modelado matemático que hace referencia al funcionamiento de elementos, ¿ok? Y la parte del circuito físico es algo tangible, es algo que nosotros tenemos, una plaquita que podemos tocar, donde hay elementos también conectados que se denominan dispositivos eléctricos que podemos tocar. Entonces, una es una concepción como este dibujo que yo puse, y la otra pues es algo tangible. Esa es la diferencia entre un circuito eléctrico y un circuito físico. ¿Quedó claro? Circuito eléctrico. Entonces el circuito eléctrico lo podemos definir. Ay, ya no escribo. Circuito eléctrico. Espacio. No tengo que hacer más grande. Ok, disculpen, estoy apenas trabajando con este dispositivo para poder
Igual a ver si me puedo copiar. Sí. Ok. Ok, entonces un circuito eléctrico me dice que es una colección de elementos eléctricos interconectados y que además debe de seguir una trayectoria cerrada. Entonces, ¿cómo lo podemos seleccionar? No puedo seleccionar. Ok, dejémoslo ahí. Ok, entonces un circuito eléctrico va a ser una colección de elementos eléctricos interconectados y que deben de seguir una trayectoria cerrada. Eso falta poner. Y algo interesante es esto que me dice acá, elementos eléctricos. Y un circuito físico, mencionaba, va a ser entonces una colección de dispositivos eléctricos interconectados. Y entonces ahora, ¿qué es un dispositivo y qué es un elemento? Entonces estamos hablando de la diferencia, ¿no? Un modelo conceptual y un modelo tangible. Y esa es la gran diferencia entre elemento eléctrico y dispositivo eléctrico. Un elemento eléctrico es un concepto, ¿ok? Un concepto matemático que me da un modelo de algo tangible. Y un dispositivo eléctrico es algo tangible, un dispositivo que yo puedo tocar. Entonces, si yo en el laboratorio, de hecho, a ver si me deja copiar esta parte. Con la herramienta de recortes. A ver, entonces si yo llego y les digo, ok, ¿qué representa este elemento? ¿O qué es esto que tengo acá? Pues la mayoría me puede decir, pues es una resistencia, ¿no? Una resistencia. Ujú. Pero, Un pues elemento, este es un modelado, un modelo matemático, un concepto, ¿no? Una concepción, y corresponde a lo que es un elemento de circuito. Pero, a ver, ¿dónde está la imagen? Me deja pegarla de este lado. Sí. Si yo llego y les pongo esto, les digo, ¿qué es esto? Un dispositivo eléctrico. Me puede decir, pues es una resistencia también, ¿no? Pero en forma, así como yo la tengo en una fotografía, pues también es una representación de un elemento eléctrico como tal, ¿no? Debe ser de forma física que yo pueda tener esto en el laboratorio, por ejemplo, que lo tome, que lo tacten, y yo sé que esto es una resistencia y corresponde pues a un dispositivo eléctrico. Y esto solamente que tenemos acá es un modelado, un modelo y una concepción, ¿no? De esto. Entonces, esa es la diferencia entre tener un elemento eléctrico, es un modelado, una concepción, y un dispositivo eléctrico es algo físico, tangible, que yo puedo tocar. ¿Sí? Entonces, estos dos yo los puedo conocer y digo, ok, son resistencias, ¿no? Pero pues eso es algo que existe físicamente y esto es algo que se está modelando, un concepto matemático. Entonces, también esa es la diferencia entre lo que es un circuito eléctrico y lo que es un circuito físico. Eléctrico, colección de elementos eléctricos interconectados, que son modelos y que siguen una trayectoria cerrada, mientras que un circuito físico es una colección de dispositivos eléctricos interconectados, ¿okay? Algo tangible. Entonces, esa es la primera diferencia que nosotros vamos a hacer notar. Y bueno, básicamente este curso está orientado al análisis de circuitos eléctricos, es decir, vamos a tomar entonces esta parte de acá. Nos vamos a ir solamente a la parte conceptual, al modelado matemático, dado que este dispositivo que yo tengo acá, de forma física, lo estoy representando conceptualmente con este elemento, y digo en su concepción, pues más sencilla,
que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Okay? Este es un modelo matemático que me representa ese dispositivo. Es una ecuación muy sencilla que pues no me extrae todas las características, pero pues sí me da una idea de cómo está funcionando. Entonces, si yo quiero tener un modelo pues más preciso, yo necesito analizar bien este dispositivo y obtener pues más variables que están en funcionamiento de esto. Pero para empezar, si yo tengo una ecuación con muchas variables acá, cuando yo lo ingrese a un elemento, a un circuito donde yo tengo muchos de esos elementos, pues vamos a encontrar una ecuación muy grande, muy compleja de resolver. Entonces la idea es tener modelos pues relativamente sencillos. Y esos modelos van a ser de tipo pues lineal, ¿no? Lo que se espera. Resolver algo lineal es muy sencillo y algo lineal pues es más complejo. Entonces este elemento, esta resistencia, yo sé cuando lo llevo al laboratorio, que pues tiene dependencias tanto de la temperatura, tiene dependencias de la tolerancia de su valor también, con respecto a la longitud, al material que está hecho. Entonces, todas esas variables que están en función de ese cambio de resistencia, pues se pueden ingresar a esta ecuación. Pero pues esta pequeña ecuación que yo tengo acá, muy sencilla, pues me da una idea de cómo se va a comportar todo este circuito dentro de, o este elemento dentro de este circuito. ¿Cómo quito esto? Veamos una página más. Y entonces ahora sí, ya sabemos cuál es el concepto de un circuito eléctrico, que está conformado por elementos eléctricos y que deben de tener una trayectoria cerrada. Pero ahora sí, ¿para qué yo quiero saber cómo funciona un circuito? ¿Qué es lo que me interesa de un circuito eléctrico? Bueno, pues me interesa saber cómo está conectado, qué elementos tiene y qué es lo que está realizando. Entonces, cada uno de estos elementos eléctricos que hemos puesto, pues se va a describir con un modelo matemático. Pero antes de llegar a esa parte del modelo matemático, pues vamos a ver la parte de interés, ¿no? Sabemos que estos elementos, pues relacionan variables eléctricas que ya habíamos mencionado, como voltaje, corriente, carga y flujo eléctrico. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos de interés. Entonces, todos recuerdan de sus cursos de matemáticas, no, matemáticas no, ¿de qué fue? De química y eso, que tenemos una pequeña partícula, ¿ok? La cual, pues es en su elemento la partícula más pequeña, una cantidad elemental, ¿ok? Que se denomina carga eléctrica. Carga eléctrica. Uy, ¿qué feo escribo acá? Déjenme corregir esto. Vamos a tomar esto y cambiamos el lápiz. La carga eléctrica. Ok, todo comienza con esta carga eléctrica. Es la cantidad más elemental que nosotros podemos encontrar. Y de esta carga eléctrica sabemos que existen dos, que puede ser positiva y que puede ser negativa. Y entonces, en análisis de circuitos, generalmente nos centramos en la carga eléctrica negativa, que conocemos como el electrón. ¿Sí? Entonces, este electrón tiene pues unas ciertas características. ¿Qué características tiene? Bueno, pues va a tener una carga, ¿no? Que se denomina en unidades de Coulomb. Entonces, este electrón tiene una carga equivalente a menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Okay? Y también tiene un peso específico y tiene ciertas características que ya han sido estudiadas. Pero ¿por qué yo me vengo hacia la carga? Bueno, porque es la partícula más pequeña que tenemos nosotros y que es de nuestro interés.
¿Qué es lo que nos interesa ver de esta partícula? Bueno, ustedes me mencionaban que están viendo apenas su curso de magnetismo. Y bueno, todo parte de tener una pequeña carguita. Esa carga, por el simple hecho de existir, por estar ahí en algún punto, me va a generar un campo eléctrico. Un campo eléctrico que no se ve, pero que ahí está presente, en todas direcciones. Entonces, dependiendo del tipo de carga, en este caso, si es una carga positiva, el campo eléctrico va hacia afuera, si es una carga negativa, el campo eléctrico va hacia adentro. Entonces, ahí está, tenemos un campo eléctrico que está generando esta carga. Pero si ahí tenemos más cargas, porque vamos a tener más cargas dentro de pues, los elementos. Recuerden que cada material está compuesto por átomos, y cada átomo, bueno, pues tiene un núcleo y alrededor tiene orbitales con electrones, ¿no? Entonces, este átomo, pues se repite dentro de algún elemento, ¿no? Por ejemplo, un material, una tabla, un metal. Tenemos muchos átomos que están así, entonces tenemos una interacción de muchas cargas, muchas partículas. Entonces, también todos ya sabemos que si nosotros tenemos dos cargas cercanas del mismo signo, bueno, pues se van a repeler entre ellas, ¿no? Van a repelerse, entonces se van a ir sus campos así, allá, se van a alejar. Pero si son de signo contrario, bueno, pues se van a atraer. Pero entonces hay una interacción entre esas cargas, sí. Y entonces estudiaron que esa interacción entre esas cargas, bueno, pues es algo fascinante que a nosotros nos produce lo que conocemos como la corriente. Entonces lo que nos interesa a nosotros es ver la corriente. Y esa corriente la podemos definir como la velocidad del flujo de carga. Entonces, si yo tengo un pequeño electrón o varios electrones y hago que se muevan con una cierta velocidad, me va a estar generando una corriente. Y entonces, esa es una variable, pues, eléctrica de interés, aparte que la carga eléctrica, ¿no? Ya habíamos mencionado. Esa carga eléctrica se define como una letra Q, ¿no? Entonces, si yo tomo varios electrones y hago que se muevan, pues me va a dar una corriente. Entonces, la corriente la podemos definir como la velocidad del flujo de carga. Del flujo de carga. ¿Sí? Entonces, esta velocidad del flujo de carga, es decir, cómo se mueven estos electrones a través de un elemento con una cierta velocidad, pues da origen a una ecuación matemática que me dice que la corriente pues va a ser la derivada de la carga respecto del tiempo. Y esta derivada pues me da el flujo o me da la relación de cambio con respecto al tiempo. Entonces la velocidad de flujo de carga. ¿Sí? Y este pues está dado en unidades de ampere. Son unidades de ampere y este ampere pues equivale a un coulomb sobre un segundo. Entonces tiene unidades de carga sobre unidades de tiempo. Carga y tiempo, segundos. Entonces, la corriente la definimos de esa forma y está determinada en amperes. Pero, ok, qué bonito, ¿no? Ya vimos que si vemos movimiento de carga, pues tenemos una corriente. Entonces, cada vez que veamos que los electrones se van moviendo, se van desplazando, pues nos va a generar una diferencia o un cambio de carga en un instante de tiempo que va a determinar una corriente. Pero, ¿los electrones se van a mover así por sí solos? Bueno, no, necesitamos nosotros alguien que los empuje, alguien que les diga, ¿sabes qué? Pues, muévete, ¿no? Porque así como están, pues no se van a mover. Si yo tengo un trozo de alambre, así solito, pues sí tengo carga por dentro, ¿no? Tengo varios, átomos y varios, electrones, pero no van a estar moviéndose, no me van a generar una corriente. Necesito algo que empuje esos electrones para que se muevan.
Y eso que utilizo o que requiero para que se muevan estos electrones, lo conocemos como el voltaje. Y el voltaje va a ser la energía requerida para poder mover un coulomb de carga por un elemento. Entonces vamos a definir acá el voltaje de otra forma. El voltaje como la energía requerida que dije para mover un coulomb de carga por un elemento. ¿Okay? Entonces estamos hablando de energía, y energía también tiene que ver con trabajo. Y en su forma matemática, entonces el voltaje lo podemos ver como la derivada del trabajo respecto del tiempo. Entonces estoy generando un trabajo donde estoy dando una energía para mover, digo, no respecto al tiempo, para mover una carga. Entonces es respecto de la carga. ¿Dónde está mi borrador? Entonces estoy generando una energía para mover carga, ¿okay? Respecto de la carga. Y eso es el voltaje, en su definición, pues, matemática, ¿no? Entonces necesito yo un trabajo, una energía para mover una carga. Y una vez que yo he movido esta carga en un instante de tiempo, bueno, pues estoy generando una corriente. Y este voltaje, bueno, pues las unidades que se utilizan son los volts. Y las variables físicas que tenemos, bueno, pues van a ser los joules sobre coulomb. Joules sobre coulomb. ¿Sí? Esas son las unidades que tiene el voltaje. Entonces, ahora sí, ya tenemos la energía necesaria para poder mover una carga eléctrica y convertirla en corriente. Entonces, esas tres van de la mano. Si no tenemos una carga eléctrica, pues no podemos generar una corriente. Pero si tenemos esa carga eléctrica y no tenemos una energía, pues no podemos generar tampoco una corriente. Entonces, forzosamente necesito tener un voltaje, que es la energía, para poder mover un coulomb, y pues para tener ese coulomb necesito esa carga eléctrica. Entonces, tres variables eléctricas de interés: carga, corriente, voltaje, que van de la mano. Y en el video la explicación física que mostraba pues era un poquito diferente. Es la concepción pues ya más electromagnética que se tiene, que lo van a ver ustedes en su curso, pero a forma ilustrativa, esos son los elementos que nosotros tenemos para poder definir pues para este tipo de análisis, ¿no? De forma más sencilla. Entonces, una carga eléctrica, una partícula elemental que nosotros tenemos, vamos a considerar las cargas eléctricas negativas, y si se mueven esas cargas eléctricas negativas en algún instante de tiempo, genera una corriente. Y para poder generar ese movimiento, pues necesitamos aplicarle una energía, ¿okay? Un trabajo, algo, ¿no? Que los empuje. Y eso, pues, va a ser nuestro voltaje. Y la otra variable que se definía, porque acá son tres, nos falta la parte del flujo magnético. Bueno, pues más adelante también en su curso de electricidad y magnetismo, van a ver que si yo tengo un elemento conductor, ¿sí? El cual tiene pues electrones que están en movimiento, ya le estoy aplicando una corriente, entonces no lo voy a conectar, pero estamos implicando que lleva una corriente, ¿sí? Entonces tenemos un elemento conductor que por él fluye una corriente. Van a ver más adelante que cada vez que tengan este elemento conductor donde esté fluyendo esa corriente, pues se van a estar generando unas líneas de campo magnético alrededor de este elemento. Tampoco se pueden ver, pero ahí están. Nos está generando un campo magnético alrededor de este elemento. Y ese es el flujo magnético que tenemos, denotado como shift. Entonces, básicamente, ese es el otro concepto. ¿Cómo se da? Bueno, pues con su concepción les explicaba el video con las leyes de Maxwell.
pero bueno, van a ver más adelante que son las leyes de Lenz, la ley de Lorentz. Pero así a grosso modo, si yo tengo un elemento por el cual está circulando una corriente, se va a estar generando un campo, un flujo magnético, alrededor, un campo magnético. ¿Okay? Entonces eso se descubrió por allá de los 1870 más o menos, se hicieron algunas ecuaciones, y eso surgió más que nada también por un descuido. Este personaje, Lenz, no recuerdo si fue Lenz o Faraday, creo que sí fue Lenz, andaba haciendo unos experimentos en su mesa y tenía un cable conectado a una corriente, y por descuido había una brújula cerca. Y recuerden que las brújulas pues siempre marcan hacia una posición específica, el norte, ¿no? Y entonces, cuando activaba el interruptor que daba vida a ese circuito que tenía, o ese conductor, veía que esa aguja se movía y se le hizo raro. Entonces, lo apagaba y volvía a la posición. Y entonces, pues puso algunas otras más y vio que efectivamente todas se movían. Y cuando terminó moverlas hacia algunas otras posiciones, veía que esas se iban alineando conforme pues este tipo de círculo, ¿no? Y vio que pues el cambio de ese movimiento de aguja pues tiene que ver con un cambio, sí, una variación de tipo magnética. Ok, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, entonces sigamos. Nos interesa entonces el flujo de nosotros de la corriente. También vamos a ver más adelante que para determinar el sentido del flujo, bueno, pues anteriormente se creía que las cargas eléctricas positivas eran las que se movían, y actualmente pues ya se determinó que las cargas eléctricas que se mueven son los electrones o las cargas negativas. Entonces, vamos a ver que se determinaba el flujo convencional de corriente cuando pues, se movían las cargas positivas, pero actualmente se utiliza la convención de signos pasiva. Entonces, este era un flujo convencional. Cuando decían que las cargas eléctricas que se movían eran las positivas. Y después se descubrió que no, que lo que se mueven son las cargas negativas. Y entonces tenemos la parte pasiva de los signos, o la convención pasiva. Ok. Y bueno, pues entonces vamos a pasar a la parte de la descripción de nuestros elementos de rama, que es lo que nos interesa, o lo que es de nuestro interés, junto con las variables eléctricas que pues ya hemos visto. Y entonces mencionábamos que tenemos 4 variables eléctricas de interés en nuestros circuitos, pero también tenemos otras variables eléctricas que son compuestas, como por ejemplo la potencia. La potencia es una variable compuesta. Y bueno, igual la vemos más adelante entonces. Tenemos nuestras variables eléctricas de interés. Para hacer nuestro cuadrito que habíamos visto hace rato, vamos a colocar voltaje, vamos a colocar corriente, la carga y finalmente el flujo. Todas estas pueden ser pues en dependencia del tiempo, ¿sí? Y entonces esas 4 variables eléctricas me van a relacionar o se van a relacionar entre sí para dar cabida a los elementos básicos de circuitos. Y ya hemos mencionado que el primer elemento que podemos relacionar con la variable de voltaje y corriente va a ser el denominado resistor. Voy a abrir por acá este poquito. Entonces acá tenemos el resistor.
El símbolo que representa el resistor es este. Entonces, el elemento que me relaciona la variable de voltaje con la variable de corriente se denomina resistor. Luego, otro elemento que me relaciona la variable de voltaje con la variable de carga se denomina el capacitor. Y vamos a mover un poquito esto. Y ese capacitor tiene como representación simbólica dos plaquitas acá. ¿Sí? Un tercer elemento que me relaciona la corriente con el flujo magnético se denomina inductor. Y ese tiene la representación siguiente. Ahí está. Y les mencionaba también hace rato que durante mucho tiempo, pues, ese era lo que se tenía, hasta que llegó León Ochoa y dijo, ¿saben qué? Pues acá también hay otro elemento que debe de juntar estos dos para cerrar este cuadrado. Y encontró el memristor, que es un dispositivo que combina, ay, ¿qué hice? Salió un teclado, permítanme, que combina estas dos variables eléctricas, la carga eléctrica con el flujo. Y bueno, la representación habíamos visto que era un cuadrito así, más o menos. Ok, entonces ahí están los elementos básicos de circuito que me relacionan las cuatro variables eléctricas que tenemos. Y entonces ahora este tipo de elementos de circuito, esos elementos eléctricos, también los podemos clasificar. Los podemos clasificar de acuerdo a tres características. ¿Qué características podemos ver? Bueno, van a ser por el tipo de relación de rama que puedan tener, en las cuales van a estar como lineales o no lineales. Pueden ser características por la potencia también, como pasivos o como activos, y pueden ser clasificadas por el tipo de dependencia, si son controlables o son no controlables. Entonces vamos a poner otra hojita. ¿Dónde está? Ok, las podemos clasificar de acuerdo a estas tres relaciones. Por el tipo de relación de rama que van a tener, como lineales y no lineales, y ya habíamos explicado un poquito de la parte lineal y la parte no lineal, ahorita entramos más a detalle también. Por el tipo de potencia, y el tipo de potencia, bueno, ya no definí esa variable, pero bueno, la potencia la definimos como el producto del voltaje por la corriente. ¿Okay? Es una variable combinada, ¿okay? De dos variables eléctricas básicas, entonces una variable compuesta. Y puede ser de tipo pasiva o de tipo activa. ¿A qué se refiere pasivo y activo? Bueno, los elementos que son pasivos son los elementos que van a absorber energía, mientras que los elementos que son activos son los que van a proveer energía. Esa es la gran diferencia entre pasivo y activo. Entonces los podemos clasificar también por su forma, si están absorbiendo energía o si están dando energía, y los podemos clasificar por el tipo de dependencia, si son controlados o no son controlados. ¿Sí? Y si son controlados, ¿por qué son controlados? Si son controlados por corriente, si son controlados por voltaje, por carga o por flujo. ¿Sí? Y en esto entran, pues, básicamente las fuentes, o los transactores que se mencionaban ahí, ¿no? Las fuentes controladas. Entonces, ¿cómo definimos la parte de la linealidad? Bueno, ya les había adelantado un poquito, que tiene que ver con el concepto de una línea recta. Y a ver, vamos a poner este concepto acá.
Entonces aquí la definición de linealidad. Un elemento de circuito se dice que es lineal si la relación de rama obedece dos principios, la linealidad y la superposición. Y entonces la parte de la linealidad tiene que ver con crecer de forma constante, ¿no? Entonces, la parte de la linealidad nos dice si tenemos un elemento eléctrico dado, una variable eléctrica, entonces obedece el principio de linealidad, sí. Para cada valor de mi variable eléctrica, E B sub A, este produce un valor de salida E B sub B. Y si yo tengo una constante K que multiplica a mi variable eléctrica A, bueno, pues va a producir de salida una constante igual, una K multiplicada por la variable eléctrica, donde este valor de K, pues es un valor real. Entonces, obedece esa parte y ese es el principio de linealidad. Y el principio de superposición, pues ya también ustedes lo han trabajado. Y bueno, vamos a ponerlo acá. El principio de superposición me dice que si yo tengo algo me sale en la pantalla. Me dice que si yo tengo un elemento eléctrico, una variable eléctrica A y una variable eléctrica B, entonces obedece el principio de posición, sí, para un valor de mi variable A1, ese produce un valor de variable B1, y para un valor de variable A2, produce un valor de variable B2. Y entonces, si yo tengo la suma de la variable A1 y la variable A2, me produce el valor completo de la variable A. Y también si yo quiero el valor completo de la variable B, bueno, pues ese lo puedo obtener como la suma de la variable B1 con la variable B2. Ese básicamente es el principio de superposición que nosotros tenemos. Ok, y con respecto a la parte de linealidad, ya les había explicado hace rato, que bueno, pues todo está en función de lo que es una ecuación de una línea recta. Donde, pues forzosamente, esa línea recta, de sacar la excepción de linealidad, pues tenemos un offset 0, ¿no? Entonces, eso nos implica que forzosamente nuestra línea debe pasar por lo que es el origen. Entonces, para este caso de estos elementos, me dice que las relaciones de rama de la línea 1, 2 y 3 son lineales. ¿Por qué? Bueno, porque la 1 pasa por el origen. La 2 también pasa por el origen, tiene una pendiente diferente, pero pasa por el origen. Y la 3 tiene una pendiente negativa, pero también está pasando por el origen. Mientras que la relación de rama 4 no es lineal. ¿Por qué? Bueno, porque si vemos la relación 4, tiene un offset. Entonces tenemos un aumento acá en esa concepción. Entonces, de forma visual, así podemos nosotros encontrar qué elementos son lineales y qué elementos no son lineales. Además, ya también les había comentado que si yo encuentro una gráfica, por ejemplo, así, o de algún otro tipo, bueno, de entrada, pues son condiciones no lineales, no corresponden a una línea recta. ¿Okay? También podemos verlos de esa forma. Uy, está así, otro. Ok, eso es con respecto a la linealidad para la primera clasificación, ¿no? De acuerdo al tipo de relación de rama, lineal o no lineal. Luego la siguiente nos decía que era con respecto a la potencia y puede ser pasivo o puede ser activo. Y yo les comentaba que los elementos pasivos
son los elementos que absorben energía, mientras que los activos son los que generan energía. Vamos a ponerlo acá. Entonces, una forma también fácil de ver eso, de forma gráfica, es viendo la relación en el plano voltaje-corriente, el signo del elemento que va a tener. Entonces, me dice que para que un elemento se diga que es pasivo, la relación de rama obedece que el producto del voltaje por la corriente debe ser positivo, mayor o igual que cero, para todo voltaje y para toda corriente. Yo de entrada les había mencionado que la potencia está dada por la multiplicación de voltaje por la corriente. ¿Okay? Entonces, si esta multiplicación me da positiva, mayor que cero, entonces el elemento es pasivo. ¿Okay? Y si no, si me da negativa, bueno, pues el elemento va a ser activo, ¿okay? Que me va a generar energía. Entonces, que sea pasivo quiere decir que está absorbiendo energía. Energía. Van a decir, pero ¿por qué es digo, ¿por qué es positivo, no? Si está absorbiendo energía. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, con respecto a lo que es la condición de los signos pasivos, la convención pasiva de signos. Entonces, bueno, para inicios va a ser de ese tipo. Entonces, estamos viendo, absorbe energía. De forma gráfica, nosotros podemos identificar rápidamente elementos que son pasivos o activos, y nos dice que para que sea pasivo, el producto voltaje-corriente debe ser positivo. Entonces, rápidamente, si yo tengo el plano corriente-voltaje, ¿qué elementos van a ser pasivos? Bueno, pues todos los elementos que caigan en esa zona, porque esa zona, pues ya sabemos que es positivo, y esa zona también me va a dar positivo, ¿no? Entonces, tenemos en este lado corrientes positivas, voltajes positivos, y más por más me da más. De este lado tenemos voltajes negativos y corrientes negativas, y menos por menos me da más también. Entonces, estos dos cuadrantes que tenemos acá, si mi relación de rama, o mi gráfica en este caso, cae en esta zona, pues yo voy a decir que este elemento va a ser de tipo pasivo. Entonces, dado esa relación, bueno, pues yo puedo ver este gráfico, donde puedo identificar qué elementos son pasivos y qué elementos no lo son. Los únicos elementos pasivos que yo tengo acá, pues están denotados, es el 1 y el 2, porque, bueno, el 1 tiene esta línea y, bueno, está en ese cuadrante y ese cuadrante. Todo el tiempo me va a estar dando una solución positiva. Mientras que la línea 2 también tiene esta forma y está abarcando esos dos cuadrantes. Entonces, es pasivo este elemento. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, vemos las líneas punteadas, ya están acá combinándose la línea 3 entre esos dos elementos que me van a estar dando signos negativos. Entonces, esto quiere decir que los elementos de acá, este elemento es activo. La línea 4 también está pasando por acá, donde está tocando el 1 y el 2, pero también intersectan parte de este cuadrante de acá, el cuadrante cuarto, ¿no? Y por lo tanto, pues no es pasivo, es activo. Entonces, de esa forma simple, yo puedo revisar qué tipo de elementos son pasivos o qué tipo de elementos son activos. Y la tercera clasificación era de acuerdo al tipo de dependencia o controlabilidad. Entonces, para este caso, pues ya tenemos los bien conocidos transactores que se habían mencionado o fuentes controladas.
Ok, entonces tenemos los denominados transactores o fuentes controladas, las cuales pues van a ser de dos tipos, de voltaje o de corriente. Es decir, me van a dar a la salida un voltaje o a la salida me va a dar una corriente. Y entonces tenemos el transactor de voltaje a corriente, el cual pues me va a dar una corriente a la salida y que depende de un voltaje. Tenemos el transactor corriente-voltaje, el cual me va a generar un voltaje a la salida que va a ser dependiente de una corriente. Y tenemos el transactor de corriente-corriente, que me da una corriente que depende también de una corriente, nada más que pues me da una amplificación. Y el transactor de voltaje, voltaje-voltaje, que a la salida me da un voltaje que depende también de un voltaje. Entonces cada uno de esos transactores pues tiene un nombre en común. Y, por ejemplo, el transactor que es de voltaje a corriente, que me da una corriente a la salida y que depende de un voltaje, la parte de su impedancia se conoce como transconductancia. El elemento que me da un voltaje a partir de una corriente se llama transresistencia. Y los otros elementos que son corriente-corriente y voltaje-voltaje, pues se conocen solamente como amplificadores o amplificadores de voltaje o de corriente. Así en su forma elemental. ¿Qué hice? Clic derecho. Pero entonces, estos transactores que habíamos denominado, bueno, pues se utilizan también en sus características esenciales, como los denominadas fuentes controladas. Uy, no me dejan pegar ahora. Dios. Ya no me deja pegar, permítame tantito. No me da chance de pegarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, si no me da chance de pegarlos, vamos a pasar el documento por acá. Ok, ¿están viendo ahí un documento en PDF? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok, no sé por qué ya no me dejó pegarlo, pero bueno, acá tengo la relación. Ok, entonces estos elementos, como les comentaba, los transactores que se mencionan ahí son las fuentes de voltaje y fuentes de corriente controladas. Entonces, en primera instancia, yo tengo el amplificador de voltaje, el cual me va a dar una salida de voltaje y va a depender de una variable de voltaje de entrada. Entonces, yo tengo voltaje a la salida y la variable que lo controla es el voltaje de entrada. Y esa relación va a estar dada mediante un factor de amplificación, esta mu, que permanece acá. ¿Okay? En el caso del amplificador de corriente, yo tengo a la salida una corriente, también denotada acá, y va a estar en dependencia de la corriente de entrada que tenemos de este lado, y va a estar dada por un factor beta también. Entonces, estamos hablando de amplificadores de voltaje. Salida voltaje y entrada voltaje. Salida corriente y entrada corriente. Pero tenemos también la relación contraria, donde yo tengo un amplificador de transresistencia, en el cual yo tengo un voltaje a la salida, ¿sí? Tengo un voltaje a la salida, pero este voltaje depende de una corriente de entrada. Entonces estoy transformando una corriente de entrada a un voltaje, y por eso lleva el nombre de transresistencia. Entonces tengo un factor RM que amplifica esta corriente de entrada o modifica para que me dé un voltaje. Y el otro elemento es el que me genera una corriente de salida que va a estar en función de un voltaje de entrada, y ese se conoce como un amplificador de transconductancia,
donde esa transconductancia está dada por este término G sub M. En este caso, la transresistencia está dada por este término R sub M. Entonces me está generando una corriente a partir de una señal de voltaje, ¿vale? Esos son los elementos que tenemos básicos nosotros. Entonces, ahora sí, vamos a ver cada uno de los elementos de rama. ¿Dónde los tenía? Ok, bueno, vamos a basarnos en esta presentación. Y tenemos los circuitos básicos, los elementos básicos de circuito. Los que son las fuentes independientes, los que son los elementos básicos de dos terminales, que ya habíamos mencionado, capacitor, inductor, resistor, memristor, y la relación de cada una de las variables, y las fuentes controladas, que acabamos de mencionar también. Entonces, todos estos elementos básicos van a depender de variables eléctricas. Tengo una variable eléctrica 1 y tengo una correspondencia con una variable eléctrica 2. ¿Qué hay de las fuentes independientes? Bueno, pues a mí me interesa saber cómo se denotan esas fuentes independientes. Y resulta que la relación directa para esas fuentes independientes, bueno, son de voltaje o de corriente. En este caso, los puedo rayar acá. Voy al otro. Acá. Fuentes de voltaje y fuentes de corriente independientes. La fuente de voltaje generalmente va a estar dada por un circulito, ¿sí? Y sus terminales más y menos, ¿sí? Y la fuente de corriente independiente también va a estar dada por un circulito, pero con una flechita adentro que me indica el sentido de la corriente. ¿Qué hice? Vamos a ver el dibujito cómo está. Ok, tiene más o menos la corriente, más o menos corriente. Y la relación del plano, voltaje-corriente. Entonces tenemos más menos, voltaje y corriente. Y dibujamos nosotros entonces el plano de voltaje corriente. Entonces una fuente de voltaje constante me va a producir un valor de voltaje constante para cualquier corriente, que es lo que me denota acá. Ahí. Entonces un voltaje constante para cualquier corriente. Entonces va a estar generando una salida de este tipo. Un voltaje constante para toda corriente. ¿Okay? Entonces, independientemente del valor de la corriente, me puede dar cualquier valor de corriente, siempre va a estar generando un voltaje constante. Esto es en su forma teórica, dado que en la parte experimental, cuando vamos al laboratorio, las fuentes de voltaje que tenemos están limitadas a dar un máximo de corriente, que generalmente es de 5 amperes. No le podemos pedir más allá de esos 5 amperes. Pero bueno, teóricamente me va a dar cualquier corriente para un voltaje constante. Y lo que corresponde a la fuente de corriente, pues me va a estar dando una salida de corriente constante para cualquier nivel de voltaje. ¿Sí? Entonces, generalmente para denotar, como les comento, los símbolos de estos dos elementos, vamos a ver que las fuentes independientes, estas son fuentes independientes, van a estar dadas con circulitos. Para identificar que es de voltaje van a tener referencia más menos, y para denotar que es de corriente va a tener una flechita por dentro que va a dar el sentido de la corriente. ¿Okay? Y ahora tenemos acá representado un elemento denominado resistor, donde la relación de rama me
relaciona lo que es la variable de corriente con el voltaje. Entonces, yo tengo acá una relación dada, y si la veo de forma gráfica, yo puedo decir que esta es una relación pues no lineal, no corresponde a una línea recta. Y con respecto a su relación de potencia, yo puedo decir que este es un elemento pasivo, porque está en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3. Este resistor lo puedo hacer de cualquier tipo, que sea lineal o no lineal. Por ejemplo, esta primera ecuación corresponde a una forma lineal, una dependencia de corriente con respecto al voltaje, dada por una constante. O esta otra de acá también, que es un voltaje que está en función de una corriente y que tiene una constante K. Estas dos son de forma lineal, ¿ok? Pero yo también puedo encontrar algunas otras características, como estas otras dos que tenemos acá, que pues ya involucra logaritmo del voltaje al cuadrado, y este involucra una ecuación de tercer orden de la corriente. Entonces, estas dos también son representaciones de resistencias, pero resistencias de tipo no lineal. ¿Ok? El capacitor nos denota entonces una relación entre qué variables, entre la carga y el voltaje. Ese es el símbolo que ya hemos visto, y también ese capacitor tiene una relación de forma pasiva, está en el cuadrante 1 y el cuadrante 3. Forma lineal, bueno, la misma, podemos ver una relación de carga con voltaje con una constante, o una relación de voltaje-carga con una constante. Esas son relaciones de tipo lineal, y esas otras dos que vemos acá son relaciones de tipo no lineal. El inductor, que ese es el símbolo, bueno, tenemos la relación entre el flujo y la corriente, perdón. Entonces, ahora sí tenemos relación corriente-flujo. La vemos de esta forma gráfica, es no lineal, y también es un elemento de tipo pasivo. Lo podemos encontrar en su característica lineal, con esas dos relaciones que tenemos al principio, ¿okay? O en una forma de tipo no lineal, con alguna otra ecuación. Y tenemos el memristor, que es un elemento que relaciona la variable de carga con el flujo. Es un elemento en esta forma, también es pasivo, y esta gráfica nos indica que tiene un comportamiento de tipo no lineal, pero también puede ser de tipo lineal con estas dos características, o con alguna otra ecuación diferente que no asemeje a una línea recta, va a ser de tipo no lineal. Profe, una pregunta. ¿Ese archivo está en la plataforma? No, este archivo les estoy compartiendo la clase, nada más. Ah, ok, es que no me da tiempo copiar todo, pero está bien. Gracias. Se está grabando la clase. Ah, ok, Nada más hay que ver dónde aparecen los videos. sale, gracias. Y entonces tenemos pues, la parte de las fuentes, o de la parte controlada, donde pues ya tenemos los transactores que hemos visto, son partes ideales. Y había otras dos definiciones que mencionaban la parte de resistencia, lo que era el cortocircuito y el circuito abierto, ¿ok? Donde nos decía que un cortocircuito va a ser un elemento que tiene un voltaje igual a cero, ¿ok? Independientemente de la corriente. Y que lo podíamos asemejar con una resistencia de valor cero, que les mencionaba que pues que no habría que hacer esa relación, no es una resistencia como tal, solamente es un elemento que tiene un voltaje cero. ¿Okay? Y también el otro elemento que era un circuito abierto, el cual la característica imprescindible es que tiene una corriente cero, independientemente del voltaje. ¿Okay? Y también les mencionaba que podría ser denominada como una resistencia infinita, pero no, su característica esencial es que es una corriente igual a cero. Muchas veces se toma como, ya en la parte de análisis de circuitos, circuitos abiertos y circuitos, cortocircuitos como resistencias ceros y resistencias infinitas, pero eso es para ayudarnos a hacer un poquito de la parte del análisis. ¿Qué mencionaba? Y terminamos con los elementos básicos nuevamente: resistencia, capacitor, inductor, memristor, que me relacionan las cuatro variables eléctricas fundamentales.
Entonces, tenemos la relación del cuadrante de los elementos básicos con las variables eléctricas básicas y posiblemente más adelante se podría dar alguna otra relación entre otras variables que tenemos, porque lo que hemos visto es que solamente estamos con las variables eléctricas carga, flujo, corriente y voltaje y su intersección en un tipo cuadrado. Pero posiblemente pues, más adelante se puedan encontrar otras referencias, por ejemplo, una referencia entre, o algún dispositivo entre lo que es el flujo y el voltaje, entre lo que es la carga y la corriente. ¿Okay? Entonces, la tarea que se les queda encargados es pues denotar otros elementos con sus relaciones de rama. Y entonces, ustedes pueden hacer cualquier combinación de estas variables que tenemos acá y denotar un nuevo elemento. La idea es que pues tenga la relación, ¿no?, de esas variables eléctricas fundamentales. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, pues me voy a inventar un elemento que tenga relación de carga con corriente y le voy a dar el nombre en X, ¿no? Y entonces le doy un símbolo, le pongo esas relaciones y le escribo una ecuación de tipo lineal, claro, o de tipo no lineal también no hay problema. Y digo, ese elemento pues funciona así, con esa relación. ¿Okay? Esa es la tarea que tenemos. Y de acuerdo al análisis también podemos tener dos tipos de análisis. Uno que es de naturaleza temporal, ¿ok? Que lo podemos ver en el tiempo y pues se denomina análisis temporal. Y el que nosotros generalmente vamos a ver nosotros acá, que tiene que ver con el punto de operación de nuestro sistema. Y es el sistema o el análisis en DC, ¿ok? Donde pues no tenemos consideración del tiempo y es un análisis completamente estático que nos da el punto de operación de nuestro sistema. Entonces, lo podemos clasificar en dos tipos de análisis, el análisis estático y el análisis dinámico. Nosotros en la mayoría del curso vamos a estar estableciendo análisis de tipo estático, donde encontramos solamente el punto de operación de nuestro circuito. Entonces, de acuerdo a estas clasificaciones, bueno, en análisis en el dominio estático, en DC, vamos a tener qué cantidades: voltajes, corrientes y voltajes nodales. Voltajes de rama, corrientes de rama y voltajes de nodo. En el caso del análisis en tiempo, pues vamos a tener también voltajes de rama, corrientes de rama, voltajes nodales, cargas y flujos que dependen del tiempo. Y tenemos otro análisis también más adelante que es el análisis en frecuencia, el cual pues involucra todas estas mismas características, pero ahora no es en tiempo, sino en frecuencia. Entonces acá tenemos la representación de un pequeño circuito con un capacitor y una resistencia, el cual nos indica que tenemos una relación de carga en los platos del capacitor y un campo eléctrico en el espacio. Entonces, esos, bueno, son los sencillos y, ok, acá lo que me interesa. Entonces, nosotros estamos hablando de que la característica estática va a estar relacionada con los puntos de operación en DC de nuestro sistema. Y nuevamente hacemos énfasis en la parte de los elementos básicos y las relaciones de las variables. Capacitor, corriente, voltaje, inductor, flujo, corriente, resistor, voltaje, corriente, memristor, flujo, carga. Vamos a ver más adelante que el capacitor, las ecuaciones del capacitor se definen de forma integral o diferencial de acuerdo a la variable de interés. Si yo tengo de interés lo que es la corriente del capacitor, la corriente que circula por ese capacitor, bueno, está en función de la derivada de la carga con respecto del tiempo. O si yo necesito cuál es la carga, bueno, pues está en función de la integral de la corriente que pasa por ese capacitor. O si yo necesito el voltaje, también está en función de una integral. Lo mismo aparece con este elemento que es el inductor. Vamos a tener una relación, ya sea diferencial o integral, dependiendo de la variable de interés, si es voltaje o si es flujo. El resistor, pues es una relación lineal, no hay problema. Y
está en función pues de lo que es la corriente y el voltaje. Y el memristor también tiene una ecuación que está en función de una derivada o una integral dependiendo de cada una de las variables, ya sea voltaje o flujo. Y acá tenemos esta tablita, que es el resumen de cada una de elementos, ¿no? Tenemos los elementos, el capacitor, el inductor, el resistor, el memristor, la relación de las variables eléctricas que ya hemos venido manejando, y las ecuaciones que rigen cada uno de los comportamientos. Entonces, no se preocupen, ahorita es solamente la parte introductoria, no vamos a ocupar ecuaciones integrales ni diferenciales para el análisis de acá. Dado que estamos diciendo que vamos a hacer un análisis de tipo estático, el punto de operación, vamos a ver que los elementos que vamos a utilizar no van a estar considerados dentro de elementos de almacenamiento o temporales. Por lo tanto, vamos a adelantar un poquito que los capacitores, pues los vamos a considerar, en el caso del análisis en DC, como circuitos abiertos. Entonces, pues esas ecuaciones no las vamos a ocupar. Y en el caso de los inductores, los vamos a considerar como cortocircuitos, entonces tampoco vamos a ocupar estas ecuaciones. Esas ecuaciones íntegro-diferenciales se van a ocupar cuando se realice análisis temporal o análisis en frecuencia. Pero un análisis estático no considera estas ecuaciones para estos dos elementos, con lo cual pues se reduce bastante la talacha. Y bueno, pues finalizamos entonces en esta parte pues la sesión que tenemos correspondiente a la relación de rama de los elementos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, profe, yo solo tengo una duda. Nos va a subir la clase, ¿no? La clase es esta y pues ya está nada. Ahorita veo dónde se graban las sesiones porque al inicio le puse que se grabara. Y eso es lo que van a tener. Entonces, pues debe estar el video anterior de la plataforma, pues es la parte de la clase. Ahorita fue la extensión solamente que le estoy dando. Y bueno, pues para tener en cuenta esa relación. Ah, perfecto, gracias, profe. Entonces, en este momento voy a detener la grabación y